Buenos días, triadictos. Esto es Triatlón contra Drogas en su episodio 88, un podcast donde Sebas David y yo mismo, Edu Vela, te hablaremos de triatlón, de su entrenamiento, de nutrición, también de materiales, entrevistas a deportistas y entrenadores, y en definitiva todo aquello que rodea este apasionante mundo. Así que voy a pasar a saludar a mi compi Sebas. Buenos días, Sebas, ¿cómo estás? Buenas, Edu, ¿qué tal? Buenos días, ¿qué pasa? Bueno, aquí estamos, una semana de pausa y volvemos, ¿no? Sí, una semana de pausa que hemos fallado, tío, hemos fallado y eso yo lo tengo ahí clavado en el estómago. Ya, pero es que cuando no puede ser meramente imposible, tío. No. Sí. Semana pasada mi vida es casi meramente imposible. No podía grabar. Bueno. Ya sabes tú cómo estoy y lo intenté más que... Pero no podemos, no cuadramos horarios. Cuando yo podía estar en mi casa tú tenías curro y... A ver, y bueno, pues es lo que hay, es que tío. podríamos tener unos episodios de buffer, ¿no? Ahí, pero no sé, tío, creo que esto debe de ser algo que salga natural, que si una semana no se puede grabar, pues no se graba, que hasta ahora ha sido en casi 2 años una semana Claro. y ya está, y tampoco preocuparse mucho más, tampoco creo que la gente estuviera ahí esperando con antorchas, espadas y escudos No. a que sacáramos el episodio, ¿no? O sí, quién sabe. No, bueno, hay gente que me ha preguntado qué os ha pasado, tal. Bueno, pero con mucha gente que próxima a nosotros nos conoce mucho, pues lo entienden y ya está. No pasa Sí, nada. también Se pide aquí. la entrevista que vamos a hacer hoy intenté grabarla la semana pasada y fue meramente imposible por problemas técnicos Sí. y bueno, y finalmente esta semana hemos podido sacarla. Bueno, Claro. cuéntame, ¿cómo fue el fin de estuviste compitiendo, no? ¿Qué quieres? Que te cuente lo que me pasó en el Aquatlón, Claro, yo lo sé porque estuve allí, Eh, pero quiero que la gente sepa a quién escucha. Bueno, pues el Aquatlón consistía en 1000 metros de piscina y 5 kilómetros carrera a pie. Y pues en esa que nos ponemos a nadar, pues yo qué sé, sin pensar en los metros que llevas, porque al final yo es que yo no sabía ni lo que llevaba, de verdad. Mira, Y 1000 entre 25 son 40 largos. sí, correcto, muy bien. Pero claro, el problema es que cuando llevas 550, 600 metros, no sabes si llevas 600, bueno, un desastre. Y el primero el que iba a ganar el Aquatlón, que lo ganó, salió antes del agua, porque luego me informaron los jueces que vieron el vídeo y vieron que había salido 100 metros antes. Y claro, a partir de ahí ya hubo un caos, porque a mí me dobló una vez, yo pensaba, digo, si ha salido ya, a mí me quedan 50. El caso es que salimos del agua, tu compi Tudela empezó, vámonos, yo dije, pues venga, arrancamos, hicimos el 5K a saco, yo hice tercero de la general, pero claro, nos saltamos 50 metros allí, que hicimos trampa, y cuando llegamos a la meta, pues me descalificaron, simple y llanamente, descalificaron al primero, me descalificaron a mí que hice tercero, y descalificaron al Tudela que hizo cuarto. Bueno, ya Así está. que el podio empezó por el quinto puesto, que está bastante bien. Ya, es que el problema es que Héctor Bujante, que salió iba a abrir primero en el agua y había doblado, ¿no? Iba a salirse cuando quedaban 100 Sí, y realmente le quedaban 100, os había doblado, con lo cual vosotros quedaban 150, ¿no? correcto. Y a partir de ahí hicisteis Claro. 100 más y salisteis cuando, claro, el hecho de, ahí de que os doblara, pues ya Claro, se y dio si todo, sale se el dio todo. antes, claro, ya se te jode la vida. Y mira que... Y bueno, pues es lo que hay. Yo, mira, ¿sabes qué pasa? Que el año pasado a mí en el relevo de Jekyll me hicieron nadar 100 metros más. Y porque nadé en 5:16 creo, el 300, y esos son 400 metros para mí, yo tengo 5:12, o sea, es que Sí, no... sí, está claro. Entonces, claro, el año pasado, bueno, y me dicen, ¿por qué te metiste a nadar? Digo, hombre, porque el equipo, si yo me salgo antes, me descalifica y descalifican no solo a mí, sino a los dos chavales que han corrido antes. Entonces es una putada para todos. Eh, si en el Aquatlón salgo y no me descalifican, pues no hubiera pasado nada, ¿no? Pero yo ha habido muchas veces que no te han descalificado y el tonto que te han metido otra vez a nadar han dicho, pero si me has dicho que me meta, sí, pero es que me he equivocado. Entonces al final decidí que me iba y digo, ya toma, pues. No, y que son Bueno, pues, situaciones de cierto estrés, de que tienes que tomar una decisión rápido y piensas, mira, para meterme a hacer 50 de más, me salgo ya, que creo que llevo ya la... Porque si tú te sales es claro, porque crees que ya has hecho todos los metros, lo que pasa es que, claro, claro, luego te puedes claro. equivocar. Pues si es que para eso lo sencillo es llevar un reloj, si es que
Bueno, yo lo de Yecla recuerdo que hiciste 100 de más y la verdad que es inexplicable porque en un 1000 vale, pero en un 300. En fin, a mí me gusta Claro, llevarme tía. el reloj y ver los tiempos. Y si tú sabes que llevas 13 minutos, no sé, 30, ya sabes que llevo en 1000, está claro. Claro, Porque claro, sabes los ritmos que manejas. Entonces, claro. pero Pero eso. bueno, no pasa nada, ya está. El día siguiente hice una transición, bajé a correr otra vez como una bestia y me quité la espina del tema, y ya está, no pasa nada. Muy bien, muy bien, muy bien. Luego Pues, tengo ahí a los deportistas de Alama, pues ya se ríen de mí cada 5 minutos cada vez que escribo y ya está, no pasa nada. claro, claro. Esto durará un par de semanas y poco más. Bueno, depende. Yo te lo estaré recordando alguna semana más, pero bueno. Sí, bueno, tú me vas a recordar toda la vida, igual que si me voy corriendo con el casco en una transición, pues ya me lo vas recordando y yo ya, a mí no se me olvida. Es importante Luego no recordar pasa esas nada. cosas para que la gente también pues vea que pues los errores y ese tipo de cosas, ¿no? Claro, si todo el mundo se equivoca, eso está claro. Oye, ¿y el Eso fin de que que... viene va a Yecla o no? No, no, había un equipo que quedaron en decírmelo, luego no me han dicho nada y ahora tengo tiempo libre y me voy a dedicar a estar con la familia y he hecho planes y así que pues nada, Muy bien. mala suerte, ¿sabes? Yo sí que iré. Quería hacer porque tú salías primero en el relevo y quería zurrarte la banana allí, pero no, Sí, sí, no sí. ya pues. Yo esta vez salgo primero, no quería que me dejaran la tostada de correr el último. Dije, yo salgo primero, me pillo unos pies, intento pillarme unos pies y ya está. Intento sacar mi relevo lo mejor posible y ya pasarle la tostada al siguiente. Claro, sí, 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 muy sí. bien. Pues Pues nada, nada, tío. ya sabes que eso es a fuego, el recorrido allí tiene un poquito de pendientes en la carrera a pie, así que bastante bien. Bueno, yo realmente con eso voy a rematar mi temporada. Es triste, pero sí, voy a rematar con un triatlón regional por relevo en piscina. Tío, va a ser mortal, eso va a meter en el currículum deportivo. Sí, sí, no es como aquel que termina su temporada con el Ironman Campeonato de España, el ¿no? Ironman de tal, campeonato de Olímpica. No, yo la termino bueno, esta primera parte de la temporada la termino con un triatlón por relevo, super sprint en piscina. En piscina, toma ya. Muy bien, Pero entonces bueno. este verano no tienes planificado hacer nada. De No, triatlón. es julio. Bueno, espérate, la siguiente semana a lo mejor, entre comillas, voy a subir el Veleta en la subida está el Veleta que hay. Un amigo va y como también voy a ir a Pirineo a finales de julio, digo, bueno, pues voy y me subo el Veleta y de paso entreno. Y posiblemente vaya, pero vamos, en plan pachangueo total, a subirlo, a disfrutar Claro, de la subida y ya está. Y, y luego ya a finales de julio iré a Pirineo de nuevo, al Tour de Francia, y a subir puerto, a reventarme vivo con mi amigo. Y, y en agosto nada, en agosto intentaré estar lo menos posible en casa, básicamente. muy bien, perfecto, Entonces no. perfecto. Luego en septiembre quiero hacer algo, ¿sabes? Quiero hacer, no sé, Carbonera si sale. Bueno, más que hacerlo yo, ir con los críos y a lo mejor hago Alicante a final de septiembre. Y luego queremos ir a Sevilla el Campeonato de España de triatlón por relevo, ¿vale? Por pareja, Ah, no sé, ujú, sobre todo por los cadetes y por el club, ¿sabes? Porque estén ahí metidos en la brecha en verano, porque si no pierden el norte en verano, entonces pues un poco. claro, claro, si no tienen alicientes, Claro, tío. se descarrilan los pichones. Claro, claro. Entonces, pues simplemente por eso pues estaría ahí haciendo alguna cosilla, pero vamos, poca cosa. Tampoco sin intención de mucho más, ¿eh? Muy bien. Bueno, Bueno, pues, ¿qué has conseguido? Que esto es importante, esto es una buena noticia, ¿no? En la entrevista esta. pues sí, hoy tenemos una entrevista interesante, una entrevista, yo diría que el primer deportista de élite, ¿no? Que vamos a tener aquí en el programa de élite profesional realmente. Ujú. Y nada, no es otro que Marcelo Zamora. Tú no has podido estar en la entrevista por problemas logísticos y, Sí, y nada, y la hice yo con él y bueno, no sé si la habrás escuchado ya. No la he escuchado porque no te la he pasado, es imposible. Entonces imposible. Correcto. la escuchas ahora o las preguntas sí que las viste y nada, y os dejamos con la entrevista a Marcel Zamora que bueno, ya lo digo en la entrevista y lo comentamos. Yo para mí es el mejor triatleta de larga distancia en pruebas con desnivel, tipo Niza. No en vano lo ha ganado 5 veces y ha ganado también el Embrunman otras 6 ocasiones, retirándose tras la última victoria. La verdad que se retiró en todo lo Mm. alto. Y nada, si te parece, dejamos a la gente con la entrevista. Perfecto, venga, a disfrutarla.
Buenas, Marcelo. Nada, a esta altura de la película y tras 26 pruebas de larga distancia, 5 veces ganador del Ironman de Niza, otras 6 vencedor en Embrunman, 3 participaciones en Kona. Y bueno, y estás he leído por ahí que estás dentro de esto del triatlón desde 1995. Yo sé que te habrán preguntado de todo y bueno, y quiero pues en esta entrevista pues sacar otra parte diferente, más de cara a hablar sobre el entrenamiento y para todos los oyentes de triatlón y otras drogas. Así que nada, buenos días y nada, cuéntanos un poquito a qué te dedicas, aunque esto es una pregunta que realmente hasta me ofende hacértela porque no sé, creo que todo el mundo ya te conoce. Venga, dinos quién eres y a qué te dedicas. Buenos días. Nada, pues eso ya has dicho. Soy Marcel Zamora. Nada, he hecho 25 temporadas de triatlón, que ya son unas cuantas. Ahora con 41 años, pues ya me lo tomo con más tranquilidad. En principio este año creo que a lo mejor como mucho haré un triatlón, pero bueno, ya no me dedico de la misma manera a nivel profesional. Sí que sigo haciendo cosas, sigo estando con sponsors, sigo estando muy vinculado con agencias de viaje relacionadas con el triatlón, luego con un proyecto personal aquí en Bañolas también un poco enfocado para de cara al deporte a nivel para que la gente pueda hacer sus estancias aquí en Bañolas y entonces yo pues cuando los grupos vengan a estar con ellos y un poco ese es mi día a día, ¿no? Quizá ahora un poquito empiezo a hacer más carreras de montaña y tal, o sea, sigo haciendo deporte porque es mi modo de vida, o sea, es un tipo de vida que llevo haciendo muchos años, estar vinculado al deporte, pero bueno, quizá con la montaña son otros ritmos, es un poco más despejar la mente, al final haber sido profesional del triatlón y con lo que he ganado, pues claro, al final ya había entrado como en un pasadizo donde solo pues era competir en pruebas súper importantes y siempre con la presión de estar allí, ¿no? Y luego pues ya con 41 años que ves que ya te cuesta mucho más, que la motivación no es la misma, pues bueno, yo creo que hay un momento que sabes que te tienes que bajar del tren, entonces a veces más pronto, a veces más tarde, pero bueno, estoy súper contento porque me doy cuenta que consideramos separado, o sea, me he retirado de la alta competición cuando realmente lo he necesitado y mi cabeza me lo ha dicho, ¿no? Porque ahora hace poco, por ejemplo, estuve en San Morín viendo a los profesionales y tal detrás de la valla y me sentía súper cómodo y tal, o sea, no me apetecía para nada estar en el otro lado y estar compitiendo contra ellos, la rueda de prensa y tal, o sea que la verdad que súper bien, súper tranquilo. Sí, al final es mucha presión y al final es lo que tú has comentado. Al ser profesional se te exige siempre estar al máximo nivel. Y yo te preguntaba de quién eres y a qué te dedicabas porque curiosamente el otro día les comenté, yo entreno a una escuela de triatlón, tengo muchos cadetes, chavales que están ahora compitiendo a nivel nacional y demás, y les dije que te iba a entrevistar a ti y no saben quién era. Y Sí, dije, pero ¿cómo no sabéis quién es Marcel Zamora, tío? soy otra Entonces por eso gente. te pregunto, porque yo sé que a nivel de triatlón ahora, a nivel pues, de críos, de chavales que están empezando ahora, pues claro, a lo mejor no han sabido nunca nada de ti porque están más metidos en otros mundos, en otros aspectos del triatlón, no tanto a la larga distancia. Más fácil Noia o Mola, que es corta, que es lo que hacen ellos, es Co- lo que se ve mucho más por la televisión, o a lo mejor en Claro. pues, Frodeno, porque es mucho más nombre conocido, pero bueno, claro, para los jóvenes, ya cuando a veces he ido a carreras de olímpicas y yo lo veo que es muy diferente de larga el tipo o sea, la gente que se me acerca o la gente que no se acerca, entonces las generaciones nuevas no Claro, me tienen claro. muy presente. Bueno, pues ya te conocen, ya te conocen. Bueno, siguiendo con la entrevista que tenía aquí preparada, yo me atrevería no, has sido el mejor triatleta de larga distancia de España en pruebas con desnivel, eso está claro. Tus 5 Niza y 6 en Brumman lo atesoran, ¿no? ¿Qué características fisiológicas crees que tienes para que se te adapten también ese tipo de esfuerzos? Bueno, yo creo que sobre todo dureza de cabeza, ¿no? Es como cuando se pone difícil, es como que sé que soy más fuerte que los demás, ¿no? Entonces, claro, con los años, el hecho de haber ganado cada vez, ir ganando, ir ganando, ir ganando, me ha dado como esa confianza, ¿no? Yo sé que cuando la carretera se pone para arriba, pues quizá por mi peso, por mi estatura, por mi relación potencia-estatura, tal, es como que siempre la que he atacado veo que a lo mejor me siguen uno o dos, pero acaban descolgándose, ¿no? Entonces, claro, eso vas cogiendo confianza y te ves como que eres superior a los demás. Quizá yo creo que, claro, el triatlón también con los últimos años, sobre todo son circuitos como muy de rodar o con repechones a lo mejor cortos, pero no son con subidas largas como puede ser el Isobar o así. Entonces, claro, dentro del triatlón quizás he sido como más ciclista, o sea, me he defendido mucho con la bici a nivel de técnica y a nivel de, pues eso, de subir los puertos y tal. Entonces, bueno, yo creo que se junta pues una parte física que me acompaña, que debo tener unas características que si me pongo, pues seguramente se puede perfilar mucho más, ¿no? El punto de potencia o el peso que tengo respecto a, ¿no? Si miráramos cosas de Bato, si miramos cositas así, pero bueno, yo creo que al final sobre todo era muy tema mental, ¿no? Porque ya en Bruno así es como que me dejaban a mí todo el peso de la carrera, entonces era cuando yo les atacaba, pues se rompía la carrera, o sea, ellos no me atacaban, ¿no? Entonces, bueno, aquí a nivel de resultado, a nivel tal,
pero bueno, siempre en cicloturistas o así, cuando el circuito ha sido más duro, pues también he estado en el grupo delante, ¿no? Luego al final rodar, pues no rodo mal, pero bueno, claro, no rodo como muchos Claro. otros. Sí, sí. De hecho, preparando la entrevista, yo he leído algunas que te han hecho por ahí, por otros medios, y comenta una anécdota, no sé si fue en tu quinto o sexto en Brun, que no llegabas bien y que te fuiste encontrando mejor a mitad de prueba, ¿no? Que incluso hiciste una especie de ataque para vacilar y no te encontrabas bien y al final conseguiste ganar la prueba. Sí, bueno, en el Bruno hay muchas guerras, muchas historias de estas y tal, que yo creo que sí, que ha sido al final un juego psicológico pues eso, a lo mejor no llegar al 100%, pues yo que sé, por alguna lesión o alguna cosa tal, y pues no decir nada en la rueda de prensa, tal, y ir haciendo y tal. Y yo creo que luego, pues bueno, el currículum y tal, pues a los otros rivales les intimidaba un poco y al final Sí, sí. acababa jugando con eso, yo me veía al final mucho más fuerte, me veía adelante y al final pues acababa ganando. Pues el peso de la mente, la verdad que sí. Bueno, y luego en pruebas más planas, lo has comentado, tu rendimiento no ha sido realmente el mismo que en pruebas montañosas. No, ¿a qué crees que se debe? Realmente nos lo has explicado un poquillo, pero si quieres matizar un poquitín más esa contestación. Bueno, los primeros años así que estuve en Kona y tal, yo creo que porque, bueno, me entrenaba yo, entonces así como en montaña me conozco mucho en llano, yo creo que, claro, no hice un trabajo específico. En los años que fui yo, que era el 2000, creo que era 2005, 2006 y 2007, todo el tema de los vatios esto aún no estaba muy instaurado en Trital, entonces, claro, yo creo que de por sí, ya por mi estatura y por mi peso, no soy un corredor que tengo que mover mucho, mucho, mucho en llano, ¿no? Entonces también yo quizá pues al venir confiado mucho de Niza y de Embrun y tal, claro, no acabo haciendo competiciones muy llanas hasta que ya gané la primera edición del Challenge Barcelona, que es el Ironman de Barcelona, gané. Allí cogí un punto más de confianza de que realmente con Cabra podía rodar más. Y bueno, a través de Jet y tal empezamos a hacer cosas ya en el túnel del viento, cosillas y tal. Lo que pasa que luego ya, pues bueno, ya no volví a Kona y entonces otros Ironmans así rápidos que hice, pues ya era Malasia o Mallorca o algunos así que, bueno, eran de rodar, pero tampoco eran a lo mejor como un Roto o un Frankfurt, que es súper llano. Y la verdad que yo creo que también venía un poco conectado con el tema de cabeza, ¿no? Soy un deportista que realmente estar siempre con la cabra todo el día me aburría, porque creo que es una bici que, claro, te hace ir muy lanzado, entonces te hace entrenar muy solitario y tal. Y entonces, bueno, yo creo que al final ya me estabilicé con Niza y Embrun, porque los que probaba así como más rápidos no eran mi terreno. Y entonces lo que siempre he pensado, lo que pasa que, claro, en triatlón se generaliza, ¿no? Pero es como a Peter Sagan Sí, nadie le pide que vaya a ganar un tour, ¿no? Entonces, sí que claro, un claro, atleta, claro. pues, hostia, tiene que ir a Kona y lo tiene que hacer bien, o vas a Frankfurt y te mides con estos y tal. Pero claro, si yo sé que me defendía súper bien en la montaña, hostia, ir a jugar a un terreno que no es el mío para no acabar sacando un resultado bueno para el sacrificio que supone para hacer un Ironman, claro, pones el peso sobre la mesa y tal, y bueno, los sponsors franceses, al final también con un equipo francés, o sea, yo creo que se mezclaban como cosas, ¿no? No era quizá tanto el físicamente el no poder ser rodador, sino un poco que los objetivos que al final a nivel profesional, claro, me llevaban siempre a la montaña, ¿no? A los circuitos Claro. estos en Francia y tal. Claro, además que lo que tú has comentado, el hecho de entrenar para, por ejemplo, en Broome, pues yo simplemente me imagino el entrenar para ese Ironman y lo veo mucho más motivante y mucho más entretenido que entrenar para un Frankfurt, por ejemplo. Ya el simplemente hecho de irte a la montaña a entrenar, ¿no? Entrenar tanto corriendo a pie como en bici, pues ya es mucho más motivante, por lo menos para mí, entiendo que para ti también. Y claro, y luego hablando también de allá de eso, justamente de lo que has comentado, al final mucha gente intenta rendir en pruebas que no está preparado para ello, a lo mejor. Y en tu caso, si ya notabas que rendías bien en pruebas de montañosas, ¿no? Pues mejor especializarte, pienso yo, ¿no? Y sacar el máximo en las pruebas donde ya eres bueno, ¿verdad? Sí, lo que pasa que, bueno, pues yo al final creo que como todos los públicos en todos los deportes, ¿no? Quieren que lo hagas bien en todo y tal. Entonces, bueno, la Claro, gente que siempre me ha seguido es como, hostia, es muy bueno en Brun y tal, pero no va a Kona o no sé qué. Pero claro, al final, si eres profesional, te tienes que ganar la vida de esto, ¿no? Entonces, claro, es como muy absurdo ir a un sitio exactamente. que, ¿sabes? Yo que sé, que a lo mejor un Kona muy, 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 muy bueno hubiera podido hacer el 10, pero tenía que ser como que se juntaran todos los astros y entonces quedas el 15, te has pegado una paliza de la hostia durante 4 o 5 meses, haces el 15, no se te reconoce y encima Claro, económicamente no te aporta nada, ¿no? Y luego el equipo francés a mí ya me decía, a mí que vayas a Kona si quieres ves, pero a nosotros no nos interesa. Entonces, claro. claro, cuando tienes unos contratos que no te facilitan ese camino, ¿no? Es diferente si a lo mejor estás con una marca de bicis que es el principal objetivo entonces, bueno, yo creo que por eso al final pues ya como estabilicé mi carrera deportiva más eso, centrado en Francia, en estas carreras que realmente se adecuaban súper Claro. bien a mi perfil.
Claro, claro. Es que realmente es que tiene que ser así. Hay que buscar lo que le permita vivir de su deporte, está claro. Y luego la gente a lo mejor se piensa, no, es que a lo mejor Marcel Zamora en los Ironman llanos no andaba. A ver, que no se equivoque la gente. Esto es como decir que un ciclista profesional no sube. Cualquier ciclista profesional sprinter sube más que el resto de aficionados juntos. Sí. Claro. Bueno, vale, pues vamos a seguir. Actualmente no te dedicas de forma profesional al triatlón, como has comentado, pero bueno, sigues relacionado full time al mundo del deporte, del triatlón y también, bueno, lo has comentado en la intro al principio, estás metido en el mundo del trail running. He visto por ahí también que has hecho Cegama, si no me equivoco. Sí. ¿Cuál es tu relación con este deporte y qué objetivos tienes en él? Bueno, mira, justo esta semana, este sábado, voy a correr uno de 90 kilómetros en Italia. Entonces, bueno, yo creo que el vínculo viene porque siempre, ¿no? De estar ahí viendo al Kilian y estar viendo cómo ha evolucionado este deporte, siempre me ha llamado, ¿no? Porque me llama la montaña, lo que pasa es que creo que es totalmente incompatible con el triatlón, tanto a nivel muscular como tipo de entreno, como riesgo de hacerte daño para luego el triatlón, sobre todo en mi caso que era profesional, de cara a los sponsors, o sea, hacerte daño haciendo un trail era como, hostia, ¿qué estás haciendo, no? Y entonces, bueno, yo creo que el hecho de ya verme pues parado más de hacer el triatlón y tal, pues es una cosa que me apetecía. Entonces, bueno, ahora ir probando distancias. El año pasado pues hice 4 maratones, este año hice unas 60 y pico, ahora hago esta de 90. En parte la ilusión sería como hacer UTMB o hacer alguna así larga, pero bueno, poco a poco porque, por ejemplo, esta de 90 que creo que hasta como 10 horas, no son 10 horas de triatlón que combinas deporte, sino que es corriendo todo el rato y realmente te castiga. Quizás seguramente muscularmente aún tampoco esté adaptado al 100% y por eso el desgaste también es mayor. Pero bueno, al final, en general, tanto eso como cuando os hago en bici, voy haciendo cositas y tal, es seguir disfrutando me lo tomo de otra manera, ¿eh? Por ejemplo, este fin de semana, pues si hago el 10 súper bien y si hago el 100 también, ¿no? Al final, bueno, mi objetivo Claro. es terminarlo, vivir la experiencia, los lugares donde se hace, en este caso Dolomitas, es muy guapo. Es diferente que en el tri, ¿no? En el tri buscaba el resultado y en el fondo un poco donde era la carrera es que ni me daba cuenta, ¿no? Era como más pendiente de los demás profesionales, si el circuito tenía este desnivel, si no sé qué. Claro, de descansar el de los días Y previos y al con final. 41 años la verdad que las cosas se ven de manera diferente. Sí, 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 sí. Bueno, y hablando de trail y triatlón, yo llevo un par de años compaginando en invierno también algo de trail, distancias 40, 30, 20 kilómetros no más. ¿Qué beneficios le ves a hacer ese tipo de planteamiento? En invierno hacer el trail y luego ya dedicarnos al triatlón en primavera, verano. Y si hay algún inconveniente también, si puedes decirnos algo al respecto. Creo que en invierno yo creo que hay que hacer como deportes como el esquí de fondo o el esquí de montaña o el trail o mountain bike, que yo creo que te ayudan mucho como a dispersar la cabeza de no estar todo el año, todos los meses solo específico en triatlón. Entonces, yo creo que todos estos deportes que te he dicho creo que te dan mogollón de fuerza, hasta en el caso de mountain bike mogollón de técnica para luego si haces distancia olímpica, manejar mejor la bici de carretera y tal. Yo creo que tanto el esquí de fondo como el esquí de montaña pues también te pueden dar a nivel de cardio una base súper buena para lo que viene de año, aparte de la fuerza muscular. Y luego, pues bueno, yo creo que normalmente a partir de marzo, así pues ya ponerse las pilas más específicamente en el tri, sin dejar nunca de nadar, porque claro, nadar es lo que luego, Claro. si te despistas muchos meses, pero bueno, yo creo que es eso, ¿no? Sacarle un rendimiento deportivo, pero sobre todo mental, ¿no? De hacer algo que no sueles hacer. Sí, sí, estoy de acuerdo totalmente. Vale, bueno, vamos a seguir con la entrevista. En cuanto a tu faceta laboral actual, en mzexperience.com, que es tu página web, tienes diferentes servicios para deportistas, ¿no? Uno de ellos es entrenamiento personal. Hablando de tu visión sobre el entrenamiento, ¿cuál es tu visión del entrenamiento en un deportista amateur que quiere ser finisher? Y la segunda parte, ¿cuál es tu visión del entrenamiento para un deportista que quiere alcanzar un alto rendimiento? ¿Eres más de números o de sensaciones? Un poco la pregunta quiero enlazarla por ahí. Si eres de los que se fija más en los datos, en los vatios, en el TSS y en todo este tipo de métricas, o eres más de los que tiran por sensaciones, sabiendo que a lo mejor es un compendio de ambas cosas, pero siempre hay unos de entrenadores que se decantan más en un lado que en otro. Sí. No, yo por supuesto, tanto el que quiere ser finisher por primera vez porque no ha hecho triatlón, como el que quiere hacer un Ironman para ir a Kona o bajar su mejor tiempo, tengo la misma filosofía, porque al final yo la que intento es la que yo he vivido como corredor y entonces para mí siempre ha sido sensaciones, o sea, yo durante 25 años nunca he llevado pulsómetro, los últimos 2 años llevé los vatios, pero más por encontrar la fatiga, que no tanto por la potencia que movía, ¿no? Sino para sacar al final los datos y ver un poco la fatiga después de algún embrun que ya me costaba como más prepararlo. Y entonces la verdad es que también la diferencia de entrenador como corredor es que cuando como corredor pues me he mirado para mí lo que a mí me gustaba y lo que a mí me va bien
Y en cuanto a entrenador, un poco intento como hacer las dos cosas, ¿no? Intento poner mi pincelada, ¿no? Como esa parte más humana, más cercana a nivel de los mails, de los resúmenes y tal. Como siempre dar consejos y un poco lo que yo he vivido, porque al final mucha gente lo que sobre todo busca es eso, ¿no? Un punto de confianza y sobre todo disfrutar del entrenamiento. Sí que es verdad que luego hay mucha gente que es mucho de números, de llegar a casa, descargarlo, mirar, comparar la semana anterior, comparar una temporada con la otra. Entonces, cuando me encuentro una persona que quiere los números, pues también me adapto. O sea, que un poco busco que esa persona busque lo que se busca en un entrenador personal, ¿no? Que buscas que se te adapte pues a tu día a día, un poco a tu objetivo, a tu edad, a tu historial, porque claro, no es lo mismo uno que te dice que quiere hacer su primer Ironman que uno que lleva 10 y quiere ir a Kona, y no es lo mismo una persona de 40 años que una persona que tiene 25. Entonces, yo creo que hacerlo todo por norma general de una manera es como si dijéramos no adaptarte al deportista. Y entonces, pues bueno, ya una vez te pones a entrenar, pues bueno, hay gente que le gusta y se puede estar 3 años contigo, y hay gente que al cabo de 2 meses te dice, hostia, mira, yo encantado a nivel personal, pero el tipo de funcionamiento no lo es. Entonces, bueno, a mí pues la verdad que me gusta un poco dar mi punto de vista, pero luego también, sobre todo, escuchar al deportista cuál es su necesidad a nivel de todo. Sí, sí, está claro. Luego también todo el tema este de los datos, en ocasiones nos fijamos en datos que luego realmente no tienen una trascendencia al rendimiento o que son altamente variables, que eso también nos suele pasar. Vale, bueno, seguimos hablando de entrenamiento. Te voy a preguntar otra vez por pruebas tipo Embrunban, Triatlón de Alpe d'Huez o Niza. ¿Qué detalle a nivel de entrenamiento deberíamos de tener en cuenta para entrenar este tipo de pruebas? Hombre, para mí lo principal es la natación no cambia nada, o sea, al final cualquier triatlón de estos ya será en un lago, en un río, en el mar, o sea, en ese sentido no cambia mucho, puede como mucho cambiar el tema de la altura y tal, pero bueno, es para todo el mundo, ¿no? Luego en bicicleta, yo la mayoría, tanto en Niza como en Blue, las he ganado todos con bici de ruta, pero es verdad que si volviera a Niza lo haría con cabra, pero con un tipo de rueda diferente, tal. O sea, que yo creo que el material es una cosa que hay que tener muy en cuenta, no es un tema de ir con lenticular y casco de contrarreloj porque es lo que está de moda o tal, porque Claro. son pruebas que no vas a sacar ningún beneficio, al revés, yo creo que te perjudican. Y luego, pues a nivel de entrenamiento de bici, pues hostia, yo creo que al final es hacer pues muchos puertos sobre todo Claro. para acostumbrar el tipo de musculatura que no tiene nada que ver, la postura no, porque yo creo que es mucho más natural que la de la cabra. Luego, en mi caso, a mí lo que me funcionaba súper bien es intentar hacer varios cicloturistas, ¿no? Porque coges un punto que solo no lo entrenas, es bueno entrenar solo porque al final el Ironman está solo, entonces yo creo que también ir siempre con gente, luego el día de la carrera te sientes como un poco perdido. Pero a mí me iba súper bien eso, entrenar fuerte durante la semana, entonces ya a falta de 2 o 3 meses para Niza, pues intentaba casi cada 15 días o así hacer una ciclo, entonces pillar un punto de forma que es muy difícil entrenando, y luego pues el que no esté muy muy acostumbrado también en las bajadas, pues arriesgar un poco, porque al final parece que no, pero una bajada muy larga, si trazas bien y tal, pues hostia, de eso a tener miedo cambia mucho, ¿no? Sobre todo, hostia, Alpe d'Huez, en Brun, que son carreteras mucho más estrechas y mucho más técnicas. Claro, no es un solo tema de estar fuerte, sino también ser, por decirlo de alguna manera, como un buen ciclista o un buen piloto de la bici. Y luego el correr, pues no, también ya puede ser como cualquier Ironman. No suelen ser carreras o sea, tanto en Niza como en Brun, la maratón no es mucho desnivel. Lo que pasa que yo creo que la gran diferencia es que si has sido buen ciclista y has hecho bien la bici, te bajas entero a correr, ¿no? Entonces, Claro. claro, con cabra al final te estás menos horas, todo y que en verdad también mueves mucha potencia, entonces también engaña, ¿no? A lo mejor hacer un circuito de cabra súper rápido también te fatiga más que haber hecho uno de Embrun, ¿no? Claro, claro, voy a adaptar sobre todo la bici. Creía yo que en Brun la carrera a pie era más tipo trail, con algo de nivel, no sé por qué. No, tierra no Es llana, tiene. ¿no? Vale, 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 vale. Muy bien, pues una otra pregunta específica para atletas de larga distancia. Esta es muy específica. ¿Prepararía un Ironman haciendo un maratón a varios meses del objetivo? Que es una pregunta que bueno, a mí me la hace bastante gente en el mundillo de la larga distancia. Sí, yo lo he hecho siempre. Yo hacía siempre la maratón de Barcelona, algunas veces ahí he hecho la maratón de París, pero claro, también es verdad que yo vengo corriendo desde los 9 años, entonces siempre he tenido mucha facilidad para correr. Entonces yo creo, no es tanto en sí la maratón, sino es el desgaste que te provoca, pero al final volvemos un poco a lo que te decía antes, depende al final los kilómetros que has hecho para preparar una Claro. maratón, si vas y la sufres o vas y la haces cómodo. Para que te hagas una idea, yo por ejemplo, la maratón de Barcelona era en marzo, inicia va a ser la semana que viene, ¿sabes? O sea, había suficientemente tiempo como Mm. para recuperar. Lo que pasa que yo creo que la maratón, al final, cuando empiezas a entrar con el tema de los tiempos, es como muy adictivo y a veces es, hostia, haces una y, hostia, no me acaba de salir la marca o otra, ¿no? Y te Sí, despistas te y pierdes por el entonces camino. te centras como un poco en ser atleta en invierno
te vicias en eso, quieres hacer medias maratones, te quieres superar y tal, y entonces, bueno, pues eso hace a lo mejor que no entrenes tanto la natación o la bici, y entonces, claro, al final un Ironman tampoco se hace en 2 meses, o sea, realmente hay que prepararlo desde muy lejos. Yo creo que eso hay que mentalidad más que te ayuda, que no centras en decir, no, ahora soy maratoniana y cuando pase el maratón soy triatleta, ¿no? O sea, yo creo que al final el triatleta tiene que ser triatleta todo el año y entonces pues puedes hacer esas pinceladas maratón, cicloturistas y tal, pero siempre pensando que es una ayuda, que no es decir, hostia, voy a perder 4 kilos porque, hostia, es súper importante el peso para la maratón. Sí, pero a lo mejor no tienes fuerza nadando, ¿no? Entonces, bueno, como un complemento. Claro, es que por eso te lo comentaba, es que yo he visto cercano a mí también gente que se ponía a preparar en febrero maratón de Sevilla, creo que era. También un poco yo recuerdo hace unos años que escuché noticias tuyas de preparar la maratón de Barcelona, creo que era Clemente Alonso preparar el maratón de Sevilla también con bastante ahínco. Y los triatletas populares se dejaban llevar un poco por esa corriente y preparaban muy fuerte el maratón en febrero, dejando muchos recursos por el camino y luego cuando quedaba toda la parte específica para el Ironman, yo creo que psicológicamente también está la gente algo desgastada, pienso yo. Pero claro, es comparar un profesional, lo que estamos hablando muchas veces, comparar un profesional con un amateur que en ocasiones no debemos. Claro. Vale. Muy bien, bueno, en Kona, hablando ya de Kona, del Ironman de Kona, has estado 3 veces y bueno, y nunca has tenido ahí una actuación de nivel como por ejemplo en Embrun. Creo que es un poco redundante en lo que hemos dicho antes, esta pregunta la tenía preparada, a lo mejor ya no pega. ¿A qué crees que se debe? Era un ejemplo de especialización, ya lo hemos comentado anteriormente, de no luchar contra tu fisiología, sino de aprovecharla para rendir donde realmente puedes marcar diferencias. Entonces, pues si quieres comentarnos algo más de Kona, el tema del calor o algo, y si no, pues pasamos a la siguiente pregunta, ¿eh? Bueno, yo creo que se juntan muchas cosas, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, la natación es sin neopreno, con lo cual ya no salía con el primer grupo. Entonces es una natación que tienes que estar realmente muy fuerte, o sea, tienes que estar a ritmos más de natación más competitivos, quizá que a lo mejor en Embrun o en Niza, que aparte con el neopreno, claro, yo soy una persona que no nado súper rápido, pero hostia, con neopreno sí, tenía como mucha fuerza y me sentía mucho más a gusto. Luego yo creo que también, claro, los años que fui yo no estaba lo suficientemente preparado, ¿no? Yo creo que si los años que ya tenía, habiendo ganado muchos más Nizas y en Brun, quizá era mucho más veterano de cabeza y hubiera sabido jugar mucho mejor mis cartas, que estamos hablando, claro, de a lo mejor si hubiera ido, que es en 2015 o 2016 o 2017, son 10 años más, o sea, pasados, ¿no? Hay mucha más veteranía y aún estaba fuerte. Luego, por ejemplo, el viaje es un viaje muy largo, te cuesta mucho adaptarte, el cambio horario. Pero en definitiva creo que ya no es tanto, o sea, Marcel Zamora, sino en general es una carrera, es o te va o no te va, ¿no? O Es sea, hay complicado. muchos jugadores que han triunfado en muchos sitios y en Kona no triunfan. La época del año, para un europeo esa final de temporada, llegaba como muy cansado de cabeza, ¿no? Porque, por ejemplo, para mí empezar en preparar el invierno y llegar a Niza, llegaba como muy, muy fresco, como mucha hambre de victoria, de tal. Y entonces, claro, una vez habiendo ganado Niza o en Brun, hostia, esperar hasta octubre era como, hostia, era muy duro, ¿no? Ya eran como demasiados meses Sí, el de verano por vacaciones. en medio también. No, ya por ejemplo llega Kona y está como más deseando que se terminara por ya empezar las vacaciones, entonces cuando Niza no, porque cuando Niza sabía que se terminaba, descansaba un poquito y pum, ya ponía la cabeza en Embrun, ¿no? Y era, Claro. claro, al cabo de un mes y medio y aprovechar ese punto de forma. Entonces, para Kona, pues en mi caso, claro, era hacer Niza a finales de junio y entonces como descansar y hacer como 2 temporadas en una para llegar a Kona. Y luego yo creo que, claro, cuando lo intentas 3 veces y no te va bien, es como que también un poco la moral te baja, ¿no? No es tu sitio y, bueno, yo creo que al final lo que es importante para un profesional es saberse ubicar, o sea, saber cuál es tu perfil, cuál es tu tipo de carrera y un poco yo creo que es lo que he hecho yo. Lo que pasa es que, claro, de cara a la galería, pues parece como que solo Kona es lo importante a final de Sí. año. Se me ocurre un ejemplo parecido, Valverde cuando lo intentaban meter siempre en la porra para que ganara el Tour de Francia. Valverde tiene unas características y tiene que explotar ahí. Entonces no todo el mundo tiene que ganar el Tour de Francia. Pues un poco en Ironman podríamos decir lo mismo, que no todo el mundo tiene que ganar Kona. Claro. Muy bien, bueno, pues por ir finalizando, cuéntanos cuál es tu papel dentro de tu página web de mzexperience.com, porque he visto que tienes diferentes servicios, además del entrenamiento personal que hemos hablado anteriormente, pues un poquillo que nos contaras un poco qué hacéis en esa plataforma, qué servicios otorgáis, ese tipo de cosas. Sí, pues es un proyecto individual que soy yo solo. Entonces, lo principal saldrá esta semana o la semana que viene y tanto, que más o menos ya en las redes sí que lo he colgado, en la web no está colgado,
que es una casa que alquilo aquí en Bañolas, porque es donde vivo yo, es una zona ideal para el entrenamiento y un poco para que la gente, pues igual que he disfrutado yo y sigo disfrutando de vivir aquí y entrenar aquí, pues la posibilidad que la gente pues puedan venir aquí y entrenar en esta zona, ya sea un fin de semana, una semana o 15 días o un mes. Un poco enfocado a todo el mundo, ¿no? Pero sobre todo un poco al deportista extranjero y tal, que quizá pues con el nombre este de Girona, toda la zona, que está Frodeno, pero bueno, un poco todo el mundo. La verdad es que yo creo que va a tener bastante éxito porque el secreto realmente no es la casa o que sea una casa de alquiler de Marcel Zamora, sino que el secreto es la zona de carreteras que hay. Tenemos el lago con el carril de 500 metros, dos piscinas 25, un clima bueno prácticamente casi todo el año o sobre todo a partir de febrero, que es cuando la gente prepara los Ironmans. Y entonces estos grupos, pues si coincide que estoy yo aquí, pues entrenar con ellos y hacer cosas. Y luego, pues lo que ya llevo haciendo muchos años, que es entrenador personal a través de Internet, entrenador a distancia, que bueno, la verdad es que me encanta porque es como un triatlón diferente al mío, no es ponerme un papel de una persona de diferente edad, Claro. hombre, mujer, diferentes objetivos y disfrutarlo de otra manera. Una persona que solo a lo mejor lo quiere acabar o al final pues te metes en su reto y te vinculas con esta persona, ¿no? Hasta muchas veces llegas a hacer una amistad. Y luego las otras dos columnas son para dos agencias que trabajo, que una es por No Limit Travel, que es una agencia que ofrece sobre todo los packs de hotel e inscripción en muchos tipos de eventos deportivos. Soy embajador con ellos, entonces voy a muchos viajes, como ha sido, pues estuvimos en Salou o en San Morín, o estaré en el Challenge de Paguera, en el Challenge de Madrid. Entonces, dar como ese servicio súper cercano al deportista, que él, pues, que no tenga que coger el billete de avión por un sitio, el hotel por otro, sino que sea todo integral. Sí, Y sí. luego, pues en mi caso, cuando es como es muy relacionado con el triatlón, pues voy. Entonces, bueno, para los atletas, pues al final yo que sé, dudas que tienen o ayudas en el material, o bueno, al final siempre tener un referente en una carrera de estas, pues es como un plus para la agencia y para el deportista. Y luego la otra agencia de viajes, es la que también llevo 9 años con ellos, que es una agencia italiana, que monta viajes a Cuba, Tailandia, Egipto y tal. Entonces, que son viajes deportivos, pero al mismo tiempo como muy viaje de aventura y de conocer mundo. Y también hago de guía. Y al final, bueno, el complemento es que todo es MZ porque todo es más Está Zamora. entretenido. Son cosas que ellas mismas van cogidas de la mano, todo y que cada cosa pues no tenga que ver una cosa de entrenar a la gente con una casa, con ir de viaje, pero al final todo hay el vínculo que es el deporte y que detrás estoy yo como primera persona. Claro, claro. Yo recuerdo en el año 2014 fui a Ironman de Frankfurt con una agencia de estas que iba el pack de inscripción, vuelo, hotel, todo en uno y la verdad que es bastante cómodo porque no te tienes que preocupar de nada, solo tienes que hablar con una persona, Sí, realmente. sí, Bastante sí. cómodo. Y respecto a Bañoles, es precioso. Yo estuve 2 años en el Campeonato de España que fue el año pasado y el anterior que repetimos y bueno, espectacular. La verdad que la zona es preciosa y es un Sí, sitio sí. No, para entrenar. sí, Bueno, sí, totalmente. Sí, yo sí. es la zona de España que más me gustó que he ido a cualquier campeonato. Te iba a preguntar un lugar para entrenar, pero bueno, va a decir Bañoles, supongo. Bueno, Marcel, pues nada, tus coordenadas en internet por si alguien te quiere encontrar. Bueno, pues, o sea, hay muchas maneras, ¿no? Pero bueno, al final yo creo que a través de MZ Experience se puede entrar, se puede informar uno, pero la gente te puede escribir por las redes, por Instagram o por cualquier sitio. O sea que, bueno, yo creo que al final si alguien te quiere contactar es fácil contactar. Si alguien te quiere buscar, te quiere encontrar, te encuentra, ¿eh? Muy bien, pues nada, Marcel, pues muchísimas gracias por haber dedicado este tiempo a Triatlón y otras drogas. Y nada, mucha suerte con todos esos proyectos que tienes por delante y nada, y a ver si nos vemos por ahí en alguna competición. Muchas gracias, seguro que sí que nos encontramos, hombre. Venga, un saludo. Gracias. Bueno, Edu, pues la entrevista esperamos que a la gente le haya gustado, ha estado súper bien y bueno, hemos hablado de temas como entrenamiento, condicionantes fisiológicos para el tema de pruebas de alto desnivel, ¿no? Y ese tipo de cosas. Entonces yo creo que son cosas Sí. que interesan mucho a la gente, ¿no? Sí, espero que lo disfrutéis, bueno, que si tenéis alguna duda, cualquier cosa, pues ya sabéis que estamos a nivel de red social y cualquier pregunta, pues la podemos contestar y nada, pues poca cosa más, ¿no? Yo creo como has dicho, es la primera vez que tenemos un deportista de alto nivel aquí en el programa y a ver si nos ayuda a seguir creciendo. Pues sí, y nada, y si la gente también tiene
interés en que tengamos aquí algún otro deportista o entrenador, no sé, alguna persona dentro del mundillo del triatlón que crean que es relevante y que podamos contactar con ella, pues que nos lo digan porque seguro que la gente en este mundo es muy cercana y al final nos conocemos todos y si no nos conocemos todos, alguien tiene un conocido que conoce a otro y al final estamos todos relacionados porque no somos tantos, ¿verdad? Correcto. Bueno, tío. Bueno, pues si quieres despido el tema y Exacto. hasta la semana Despide que el personal Muy y bien. nos vemos la semana que viene. Muy bien, recordaros que podéis escuchar este programa en cualquier plataforma de escucha podcast, incluida Spotify. Nada más por nuestra parte, un saludo desde Murcia, hasta el próximo miércoles. Venga, hasta el próximo miércoles. Hasta luego.